Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor que en esta mañana estamos dispuestos una vez más para continuar meditando en la palabra. Qué precioso, hermano, es tener el pan diario de cada día. Fíjese que cuando uno lee en Mateo, en el capítulo 6, ahí nosotros encontramos donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que en el contexto del Padre Nuestro, nosotros nos damos cuenta que a las cosas materiales Dios les llama añadiduras. Y le llama a uno la atención al leer el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque casi todas las personas creen que esa expresión, el pan nuestro de cada día, se refiere a la comida material. Muchos creen que a eso se refiere, pero cuando uno ya lee el contexto, uno se da cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios, hermano? La boca de Dios somos nosotros, los predicadores. La boca de Dios es Cristo. Cristo es el verbo de vida. Él se encarnó para que la palabra tuviera una expresión humana. Y así como Cristo fue la expresión humana de Dios como el verbo encarnado, la iglesia participa de la misma bendición. Nosotros somos el hablar encarnado de Dios. ¿Se recuerdan que ayer les mencioné que hay una versión de la Biblia que dice que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado o nos habla en hijo? O sea que cuando dice que nos habla en hijo, primariamente es el Señor Jesucristo, pero la iglesia, por haber recibido el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ahora Dios habla a través de nosotros. Entonces, cada vez que un hermano, cada vez que una hermana se propone declarar la palabra de Dios, ese es el pan de vida. Ese es el pan nuestro de cada día. Entonces aquí estamos para alimentarnos. Muy buenos días a todos mis amados hermanos y hermanas que ya están conectándose. Gracias a Dios por ustedes. Gracias al Señor porque siempre hay un grupito de hermanos que tienen hambre y sed de justicia. Y a ellos son los que Dios les dice: bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después de hablar unos 40 minutos, nosotros siempre quedamos saciados. Hoy vamos a continuar con las 42 generaciones para dar a luz a Cristo y vamos a leer en Primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, de los versículos 10 en adelante. Hoy vamos a estar hablando del rey David. Mire, para hablar del rey David usaríamos muchos mensajes. Sin embargo, solo estamos tocando los aspectos más importantes de estos personajes para que nos bendigan y nos ayuden a entender nuestra constitución. Porque Dios quiere que nosotros nos constituyamos de estos nombres. Todos esos nombres que están escritos en Mateo 1, del 1 al 17, son para que nosotros nos constituyamos, que sean parte de nosotros. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito de David. Dice así el versículo número 10. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos,
delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gracias al Señor porque podemos leer cómo Dios escogió a el rey David. El rey David, él fue el octavo hijo de su padre. Él era el hijo más pequeño, y esto tiene un significado muy importante. En la Biblia, el número 8 significa dos cosas. Significa un nuevo comienzo y también significa resurrección. Así como el número 3 en la Biblia significa resurrección, el número 8 también significa resurrección. Si usted pone atención, el número 8 es el comienzo de otra semana. Así que significa algo nuevo. Otra semana significa algo nuevo, algo de resurrección. Recordemos que cuando Samuel ungió al rey del pueblo de Israel, Isaí solo le presentó 7 hijos. Samuel los observó y preguntó: ¿no hay más? Porque Dios no ha escogido a ninguno de estos que he visto hasta el momento. Cuando Samuel entendió que había un octavo hijo, que era David, él dijo: tráiganlo, y lo ungió. Fíjense, aquí está registrado eso, en 1 de Samuel 16, del 10 al 13. Esto significa algo para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. No se te olvide nunca que el personaje David, el rey David, lo usó Dios como una figura de finalizar algo y comenzar algo nuevo. Todas las fotografías que están en el Antiguo Testamento nos sirven a nosotros para entender los tratos de Dios con nosotros, los gentiles. O sea que Dios escogió a ese pueblo de Israel para enseñar a nosotros las lecciones espirituales. Entonces, por medio de David, nosotros entendemos que todas las personas escogidas y predestinadas no pertenecemos a la primera semana. Nosotros somos los del primer día de la segunda semana. Mire, cuando uno se acostumbra a tomar la Biblia como doctrina, uno
pasa desapercibidas muchas cosas bonitas que Dios le quiere enseñar. Como por ejemplo, los que son judíos, los que son mesiánicos, los que son adventistas. Ellos dicen que los cristianos somos manipulados por la Iglesia Católica para creer en el día domingo. Pero nosotros, yo no estoy aquí para hablar de esas niñerías, ¿me entiende? Porque estar discutiendo acerca de que si es el sábado o que es el domingo, la Biblia dice que todo lo que es lunas nuevas, días de fiestas, días de reposo, ellos solo son sombra de la realidad. Y por eso siempre nosotros tenemos que ser personas cordiales, ser personas balanceadas, ser personas equilibradas y pedirle a Dios que nos ayude a ser sanos en nuestras enseñanzas para no caer en religiosidades que nos dividen, porque hay muchas cosas que no son importantes en los cristianos y los cristianos las usan para dividirse. En lo que respecta al día que hay que guardar, fíjese que hay tanta controversia, hay tanta discusión, y nosotros sabemos que a la larga, como dicen, al final del día, discutir por un día literal nos hace a nosotros niños en Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que uno guarde el día sábado. No hay ni un versículo en el Nuevo Testamento que diga que hay que guardar el sábado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento están incluidos los 9 mandamientos. Los 9 mandamientos que acompañan al día de reposo. En el Antiguo Testamento sí había que guardar el día de reposo y era el Shabbat, el sábado. Pero en el Nuevo Testamento no se menciona nada porque en el Nuevo Testamento no hay ritos. La iglesia cristiana no tiene ritos, no hay ritos para nosotros. Cualquier rito que nosotros practicamos muchas veces está un poquito de más. En Guatemala, desde que yo estaba joven, me recuerdo que hay un grupo que se llama Amigos y ellos son muy buenos cristianos. Usted los puede encontrar allá en el oriente de Guatemala, en Chiquimula, todos esos lugares por ahí. Muchos hermanos son del grupo Amigos, así se llaman ellos. Y ellos no practican ningún rito, ningún rito. Ellos creen que el bautismo es espiritual. Ellos creen que la Santa Cena es espiritual. Ellos creen que todo lo que uno hace como ritos en el Nuevo Testamento están de más porque en el Nuevo Testamento todo es espiritual. Y yo pienso que si nosotros no somos controversiales, si no somos personas peleoneras y no somos cristianos enfermos, porque para mí los hermanos religiosos son cristianos enfermos. ¿Y por qué no decirlo? Yo lo fui por muchos años. Yo era un hermano muy legalista, muy religioso. Y hoy día hay muchos que así son y a la gente le llama la atención eso porque hay gente que está acostumbrada a que en vez de tener pastores tienen arrieros y los arrieros son para los burros, hermano, pero los pastores son para las ovejas. Y yo le doy gracias a Dios, mire, porque cuando uno espiritualiza todo el Antiguo Testamento, esa es la mejor manera de conocer a Dios. Los hermanos que han espiritualizado la palabra de Dios, es decir, que usan la tipología legítimamente, la ley legítimamente,
ellos se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento solo son fotografías para entender uno las verdades espirituales del Nuevo Testamento. Entonces yo quiero pues recordarles a ustedes que aquí no estamos por religión. Yo no estoy por religión. Algunos se acercan a nosotros y nos escuchan predicar y al principio no nos entienden, pero con el tiempo nos van entendiendo. Así que hoy estamos estudiando a David porque David es el fin de un asunto para empezar otro asunto. Nunca te olvides, la fotografía del rey David por medio del ungimiento que trajo Samuel a su vida es determinar una semana para empezar otra. Y yo sé que los teólogos han estudiado todo esto. Y hay muchos teólogos que son buenos, porque los teólogos al estudiar han hablado de que la vida de David es un oasis en el desierto. La vida de David es como un botón, dicen, como una muestra. Para una muestra, un botón, dicen. O sea que David es la clase de persona que vivió en gracia en el tiempo de la ley. O sea que David llegó a entender a Dios en una forma preciosa, pero como un cristiano del Nuevo Testamento. O sea que David descubrió que Dios perdona. David descubrió que Dios a todo hombre que se arrepiente de sus pecados lo perdona. Y él se dio cuenta que la ley, la ley no era la meta de Dios. Y ese es el problema de muchos, que creen que la ley es la meta de Dios. Por eso hay adventistas, por eso hay mesiánicos, por eso hay judíos, porque todos ellos, y muchos pentecostales, también son sabáticos, quiero que lo sepan, porque ellos creen que la meta de Dios es la ley. Pero la meta de Dios nunca ha sido la ley, nunca. O sea que Dios no tiene como regla para que el hombre viva. Fíjese que Pablo fue muy claro y dijo que hay un régimen nuevo, hay un régimen nuevo. La Biblia muestra en el Nuevo Testamento un régimen nuevo. Hay una forma de ser regidos, hay una forma de ser gobernados. Nosotros, claro que hay ley. Claro que hay ley, pero la ley de la vida, no la ley de la letra. Entonces el rey David, Dios lo pone aquí para mostrar que los escogidos y predestinados no pertenecen a la primera semana, sino a la segunda semana. Fíjese que la primera semana termina en sábado, pero la segunda semana comienza en domingo. Y no estoy tratando, hermano, de forzar alguna cosa. Fíjese que nosotros somos el hijo número 8. Tú no eres el hijo número 7. Tú eres el hijo número 8. Fíjate que David fue la última de las generaciones de los patriarcas, la cual fue la 14ª generación. David fue la conclusión de la sección de la generación de los patriarcas en la genealogía de Cristo. David fue también el primero de la generación de los reyes. Nosotros los cristianos del Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes. Y cuando nosotros hablamos de que somos reyes y sacerdotes, nosotros estamos hablando de el derecho de nacimiento, reyes y sacerdotes, para disfrutar la doble porción de tierra. Por supuesto que todas esas son figuras para que nosotros entendamos que debido a que fuimos escogidos y predestinados,
nosotros tenemos derecho de ser reyes y sacerdotes. Aleluya. Reyes y sacerdotes para disfrutar la doble porción de tierra. Y de eso es lo que hemos venido hablando. Nosotros, como no somos judíos, en nuestra cultura no se hace énfasis del primogénito. A pesar que usamos esa expresión, dice, este es mi primogénito, pero para nosotros los gentiles el primogénito es el primer hijo nada más, pero no le damos, pues nuestra costumbre no es darles privilegios por ser los primogénitos. Usted sabe que no estoy mintiendo. La mayoría de los papás hoy día, si dejan una herencia, a todos les dejan. Es más, se preocupan porque la herencia se reparta en partes iguales. ¿Sí? Si tiene 6 hijos, dice, para todos lo mismo. No se hace diferencia porque nuestra cultura no se mueve de esa manera. Sin embargo, los judíos, ellos se mueven de otra manera. Ellos, el primogénito es muy importante porque el primogénito de ellos tiene derechos sobre sus otros hermanos. Entonces, David fue también el primero de la generación de reyes. O sea que David termina la generación de patriarcas y comienza la generación de reyes. Cuando usted lo lee aquí, mire, en Mateo, fíjese, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y luego cuando usted termina de leer en el versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Entonces, podemos ver que en David se finaliza, ¿ves? En David se finaliza una sección y se comienza otra sección. En esta genealogía, solo de David se dice el rey. Solo de David. No, usted no va a encontrar de ningún otro que diga que es el rey. Mire, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. No dice engendró al rey Salomón. Entonces nosotros tenemos que poner atención a todos esos detalles. Se recuerda que yo le he marcado donde dice fulano engendró de Tamar, fulano engendró de Rahab, fulano engendró de, y siempre nos pone a la mujer, pero no en todos los casos, porque hay casos que son especiales, donde Dios no engendra directamente, sino que pone a una mujer en medio, porque allí hay una experiencia de mujer. Hay una experiencia que nosotros tenemos que entender. De la misma manera, ahora nos pone que Isaí engendró al rey David. Fíjese, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Solo de David se habla que es rey. Y entonces eso merece nuestra atención, porque esto que estamos hablando aquí es muy significativo, porque todo creyente que está creciendo en la vida de Cristo debe tener esta característica especial de David. Todos nosotros los creyentes debemos ser el final de algo y el comienzo de otra cosa. ¿Me puso atención a lo que dije? Si en usted no se marca un final de algo y un comienzo de otra cosa, entonces usted todavía no está experimentando a David. Dios usa la figura de David para que todos nosotros los cristianos se les vea la diferencia de una semana a la otra.
Entonces, si nosotros estamos entendiendo la Biblia y hemos comprendido que todos los vencedores del Señor van a reinar con Cristo, hermano, se tiene que ver en ti el final de un asunto para empezar otro. Mira, tú me has oído hablar acerca de Esrom, y como todas estas figuras son para que nosotros las usemos y tengamos una convicción clara de lo que Dios está haciendo con nosotros. Fíjate pues, porque esto es espiritual. Si nosotros tenemos tendencias de mentirosos, tendencias de adúlteros, tendencias de fornicarios, tendencias de homosexualismo, tendencias de lesbianismo, tendencias, hermano, de nuestro hombre viejo, ya ahora que estamos en Cristo, si nosotros seguimos con eso, discúlpame, pero tú sigues viviendo la semana pasada. Y solo un rey puede hacer diferencia en ti de la semana pasada a la semana siguiente. Si en ti no se marca esa diferencia, entonces difícilmente que tú seas un vencedor. Si nosotros queremos ser los vencedores reales que Dios está buscando para que reinen con Él en el milenio, para que gobiernen 5 ciudades, para que gobiernen 10 ciudades, hermano, pero en ti no está el cambio, y no un cambio tanto que se vea exteriormente, porque aquí no estamos hablando de cosas físicas, aquí estamos hablando de tu ser interno, de tu ser interior, porque cada uno de nosotros debe de saber cómo está su crecimiento, cuál es tu estatus, no delante de los hombres, porque esto no es para impresionar a los hombres, esto es para que Dios sea glorificado en nosotros. Entonces tú no te puedes engañar, yo no me puedo engañar. Si yo no tengo marcado el cambio de una edad a otra, hermano, en mi ser interno, si yo sigo con las mismas malicias, si yo sigo con ejecutando, pues, porque como dijo un día un hermano, dijo, las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero no las dejes hacer nido. O sea que Dios perdona todo, hermano. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que la tentación te puede llegar 20 veces al día, 100 veces al día. La victoria tuya es no dejar que esas aves hagan nido sobre tu cabeza. Entonces, amado hermano, el rey David, él fue un final de una cosa y el comienzo de otra. Tú sabes que soberanamente Dios nos pone a un hombre como David de ejemplo, que haya cometido un pecado tan grande que fue doble, porque él fue asesino y adúltero. Él mandó a asesinar a Urías con tal de quedarse con la esposa de él. Entonces ahí él cometió 2 pecados grandísimos. Él cometió el pecado de asesinato y cometió el pecado de adulterio. Entonces, nosotros tenemos que ser esos en los que se marca un cambio de una edad a otra, porque David se arrepintió de todo corazón, Dios lo perdonó de todo corazón. Entonces, un gran pecado, un gran arrepentimiento para recibir un gran perdón, hermano. Fíjese que Dios quería que el pueblo de Israel experimentara el fin de la ley. Por eso les puso un rey
que hiciera todas esas cosas para ver si ellos podían captar lo que es el cambio de la ley a la gracia. Dios quería que el pueblo de Israel experimentara un nuevo comienzo. Dios quería que Israel experimentara la gracia, pero ellos no se prestaron a tan magno evento. O sea que Dios estaba tratando con ellos para que ellos captaran que Dios no los quería dejar encerrados en la ley, porque la ley era el redil donde Dios los metió, y el redil solo sirve para que las ovejas estén ahí metidas durante la noche. Vamos a leer un versículo para que usted se dé cuenta que Cristo mismo les declaró la verdad, pero ellos no la captaron. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Fíjese que Juan capítulo 10 y versículo 9 nos muestra con toda claridad cómo Dios soberanamente metió a Israel a un redil. Y esto no lo alcanzan a ver muchos religiosos. Pero si usted no es religioso, usted sí lo va a captar. Mire cómo dice el capítulo 10 de Juan y versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese pues, aquí en este contexto, el Señor Jesucristo se declara como el buen pastor de las ovejas. Y Él dice que Él es la puerta para entrar, pero también dice que es la puerta para salir. Entonces aquí el Señor está revelando algo que tiene un doble significado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Todos nosotros sabemos que aquí está hablando del redil, el redil de las ovejas, donde ponen a las ovejas cuando es de noche para guardarlas del lobo y del león. Entonces dice que Él es la puerta y que Él los metió a los judíos en el redil de la ley. O sea que Dios es el que produce soberanamente los tratos para que nosotros entendamos cómo se entra a una cosa y cómo se sale de ella. Él vino para sacarlos de la ley y que entendieran que tenían que salir. Pero ellos no entendieron, ellos estaban embotados, como puede ser que hoy mismo están embotados los mismos judíos, los adventistas, los mesiánicos, están embotados, hermano. Ellos no saben lo que Dios vino a hacer por medio de Cristo, sacarlos de toda religión y de toda ley literal e introducirlos a los pastos delicados, introducirlos a Cristo. Mire, yo soy la puerta. Yo los metí a ustedes a la ley, al redil de la ley. El que por mí entrare, será salvo. O sea que yo los metí a ustedes para preservarlos, para cuidarlos, que no fueran mundanos, que no fueran personas desviadas, desquiciadas, y ustedes entraron. Pero yo vengo ahora a sacarlos, porque la puerta que soy yo no es solo para entrar, es también para salir. Y les dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ya ahí les habla de los asalariados, que eran los fariseos y los saduceos y todos esos que se movieron como grupos disque maestros de la ley, pero que no le sirvieron a Israel más que para mantenerlos embotados y
no poder percibir la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios nos pone infinidad de ejemplos para que nosotros no nos quedemos encerrados en cosas religiosas, ni en nuestros propios pensamientos, ni opiniones, ni ninguna cosa que nos detenga para ser libres, para andar en los pastos delicados. Una pregunta, ¿tú estás en los pastos delicados? ¿Tú comes pasto delicado? Porque fíjate que cuando Dios te habla del pasto delicado es de tu comida y es para que proceses. Porque una oveja procesa el pasto, como una vaca procesa el pasto. ¿Y qué produce? Produce leche, lo cual significa que tú procesas el alimento de Dios para dárselo a otros. Nosotros inicialmente somos personas que producimos leche, o sea, producimos revelación bajita para los hermanos. Pero posteriormente nosotros ya no solamente procesamos leche, estamos listos para ser sacrificados y entonces nosotros seremos comidos como vianda, como comida, como carnita y posteriormente seremos hechos caldo, seremos los huesitos que le dan el sabor al caldo. Así que la revelación divina en nosotros no solo es de leche y de carne, sino que también es de hueso. Y hablamos de que los tuétanos, lo que está dentro del huesito, eso es lo que le da el verdadero sabor. Así que yo no te estoy hablando de revelaciones superficiales, sino por lo menos te estoy hablando de una revelación tridimensional. Aleluya. Entonces, todo esto, fíjense pues, todo esto es para que se cumpla en nosotros primero de Samuel, capítulo número 10 y capítulo 13 y versículo 14. Léelo conmigo, primero de Samuel 13, 14. Primero de Samuel 13, 14. Ahí dice, mas ahora tu reino no será duradero. Eso era el profeta hablándole a Saúl cuando el Señor le quita el reino a Saúl. Con permiso. Mas ahora tu reino no será duradero, le dijo Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Fíjese que muchos cristianos tienen problemas y no saben definir por qué David era conforme al corazón de Dios. Porque Dios tiene un propósito eterno y el propósito eterno no es la ley. La ley fue dada a causa de las transgresiones, porque cuando aumentó el pecado, el hombre estaba sin freno. Y Dios le tuvo que poner una ley para frenar el pecado, porque aún dice que antes de la ley ya había pecado, pero si no hay ley, cuando hay pecado, si no hay ley, no le imputan al hombre el pecado, o sea que no lo hacen responsable de ese pecado porque no hay ley. Entonces Dios tuvo que poner la ley para que el hombre se diera cuenta que era un pecador empedernido y para mostrar lo que es Dios. Y por supuesto capturar al hombre por medio de la ley para llevarlo convicto a Cristo. O sea que entonces nosotros estamos entendiendo, gracias al Señor, de que ser conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que quiero dejarte marcado en esta mañana. Porque está bonito que estudiemos a David y que estudiemos que Dios rechazó a Saúl y que David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué era él conforme al corazón de Dios? Porque David captó el propósito eterno de Dios, que uno es perdonado por fe, que uno al poner su fe en el sacrificio de Cristo y no en el sacrificio personal ni humano, uno es perdonado.
Ser conforme al corazón de Dios es que tú creas que todo lo que Él hizo es soberano. Él te crió, Él te corrompió y Él te restaura. Y el que crea eso, hermano, es conforme al corazón de Dios. Yo por eso abrazo esas verdades. Yo siempre he predicado que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Ahora, ¿con qué propósito es que Dios crea, corrompe y restaura? ¿Cuál es su propósito? Es mostrar lo que Él es. Dios es Dios y Dios quiere demostrarte que Él te ama a ti. Él quiere demostrarte que Él es soberano y que Él está sobre todas las cosas. Hermano, mira, cuando uno tiene una pizca puedes tener allá en lo profundo de tu ser, de creer que las cosas se logran por ti. Con solo una pizca que tengas de creer que las cosas se logran por ti, tú estás dejando de disfrutar la gracia divina. La gracia es maravillosa. La gracia no solo es un favor inmerecido de que Cristo murió por ti, la gracia es que Dios llegue a hacer las cosas a través de ti. Entonces cuando David descubrió la gracia de Dios, entonces Dios dijo que él era conforme a su corazón, porque David llegó a comprender que no es por los méritos del hombre que él puede agradar a Dios. David comprendió que él era un pecador empedernido. Él lee despacio el Salmo 51. Y en el Salmo 51 él se declara. Él declara lo que él es. Vayamos al Salmo 51. Porque ese es un salmo, pero grandioso para mostrar el cambio de edad. El cambio de edad. Fíjate lo que descubrió el rey David. Él descubrió algo, siendo un pecador empedernido, descubrió algo que muchos hombres nunca lo han descubierto. Mira, dice, todo el salmo lo podemos leer despacito para comprender y en esta mañana ser ministrados para ser conforme al corazón de Dios. Aquí está la oración de un hombre que es conforme al corazón de Dios. Mira, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, te das cuenta que él sabía quién era él. Por eso es conforme al corazón de Dios. Si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, abrázate de la oración de David y reconoce lo que tú eres. Cuando el hombre reconoce lo que él es, entonces el hombre se vuelve conforme al corazón de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Te das cuenta que Dios produce todo? Él entendió que Dios produjo en él su maldad y todo. Él lo reconoció, hermano. Mire, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, cuando Noemí confesó su amargura, cuando ella regresó a Jerusalén con Ruth, ella reconoció la amargura y dijo, en la cual me ha puesto el Todopoderoso. Hermano, tus amarguras, acuérdate, el hermano Carrillo te ha enseñado que tú viniste blindado
como Esrom, tú viniste a esta tierra blindado en todas tus cosas negativas y blindado en todas tus cosas positivas. Así que solo es asunto de entender esto, hermano. Es nada más que abras tu entendimiento para que recibas el gozo y la alegría. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí, porque si tú quieres, me dejas con un corazón sucio e inmundo. Ah, pero si tú creas en mí un corazón limpio y renuevas un espíritu recto dentro de mí, entonces no me vas a echar de delante de ti. Y mire, él sabía lo que es no tener el Espíritu Santo, hermano. O sea que David, hermano, a pesar que él vivió en el Antiguo Testamento, hermano, él sabía lo que es disfrutar el Espíritu. Cada vez que le venía el Espíritu a él, porque en el tiempo de él venía el Espíritu y cuando Dios decía, ya que se fuera, se fue. Sí, mire, ahí donde estábamos leyendo, aquí en primero de Samuel, sí, solo quiero que te des cuenta. Fíjate pues, David sabía lo que era ser abandonado del Espíritu Santo. Fíjese, él, él sabía que no era el tiempo de que el Espíritu se quedara, porque Dios le tuvo que haber mostrado a David que hasta que Cristo muriera en la cruz y resucitara, el Espíritu ya no se iba a ir, pero él quería que en el tiempo de él se quedara el Espíritu. Por eso dice, mire, no me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le dijo eso? Porque mire lo que pasaba con Saúl en primero de Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjese, pues, todo es de parte de Jehová. O sea, mire, yo quiero que usted alcance a ver que David se dio cuenta lo que era estar sin el Espíritu de Dios. Hermano, nosotros los cristianos tenemos el Espíritu de Dios y David nos muestra por medio del incidente de ver a Saúl endemoniado. Hermano, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, uno es un endemoniado. Y solo la música celestial tocada por un varón que conoce el propósito de Dios te puede liberar Dios de ese endemoniamiento. Hermano, nosotros sin el Espíritu Santo, y reconócelo, hermano, estás endemoniado. David se dio cuenta. David vio cuando el Espíritu Santo abandonaba a Saúl y era un endemoniado hecho y derecho que solo la música celestial podía sacarle ese demonio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que, hermano, cuando tú te enfrías en las cosas de Dios, cuando tú te apartas de las cosas de Dios, estás volviendo a la vida de endemoniado y no se va a poder ver en ti el fin de una semana con el inicio de la otra, hermano. Y solo entonces, cuando nosotros entendamos lo que es poseer el Espíritu, enseñaremos a los transgresores tus caminos. Y no solo eso, hermano, nosotros mismos vamos a salvar a los pecadores. Mire, y los pecadores se convertirán a ti, hermano. Mire, qué tremendo es esto. Yo ayer les hablaba porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabías tú, hermano, que cuando nosotros vivimos la realidad de Cristo en nuestra vida, cuando le damos la seriedad que tiene el tener el Espíritu Santo nosotros, hasta nos usa Dios para perdonar los pecados de otros, hermano? ¿Por qué? Porque ministramos Cristo y Cristo libera. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Bueno, ahí te dejo para que termines de leer ese salmo y que medites, hermano. Y espero en Dios que esta mañana Dios te haya hablado de la vida de David, de la vida de David. David quiere decir, hermano querido,
amado. Eso quiere decir David. Y Salomón. Salomón fue el producto de David. Salomón no solamente registra la Biblia su nombre Salomón, sino Jedidías. Y Jedidías quiere decir amado de Jehová. O sea que tanto el papá como el hijo aprendieron a ser amados de Jehová. Aleluya. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana vamos a seguir con Salomón. Hasta la próxima. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.